Buenos días para todos. Somos estudiantes del curso Lengua Materna de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Estamos aquí con ustedes, Shari Sofía Gutiérrez Reyes, Yuri Tatiana Ortiz Alvarado, Juan Sebastián Pulido Munar, Juan Pablo Vázquez Vargas y quien les habla, Carlos Alberto Gil Muñoz. En este foro académico virtual nos proponemos reflexionar sobre la importancia de la lengua materna como elemento fundamental para comprender la diversidad cultural y lingüística presente en nuestras sociedades. La lengua materna no solamente constituye un medio de comunicación, sino también una herramienta que permite construir pensamiento, expresar identidad y transmitir valores culturales de generación en generación. A través de la lengua materna interpretamos el mundo, desarrollamos relaciones sociales y fortalecemos nuestra pertenencia a una comunidad, cualquiera que sea la comunidad a la que pertenecemos. En este foro académico abordaremos diferentes perspectivas relacionadas con la lingüística, la metalingüística, la sociolingüística y la multiculturalidad, con el propósito de comprender cómo el lenguaje funciona como un fenómeno social y cultural que favorece el respeto, la tolerancia y la convivencia intercultural. Emprendamos, pues, este foro, este debate. Para nosotros va a ser una oportunidad compartir opiniones entre todos acerca de cada uno de los temas que tenemos planteados, y siendo en este caso el primero de ellos, los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Desde la perspectiva de la lingüística, la lengua materna puede entenderse como un sistema organizado de signos que permite la comunicación y la construcción del pensamiento humano. Según el libro Introducción a la Lingüística, que hace parte de nuestra bibliografía del curso, el lenguaje constituye una capacidad exclusivamente humana que hace posible interpretar la realidad y transmitir conocimientos. La lingüística, en este caso, estudia aspectos como la estructura gramatical, el significado de las palabras y las funciones comunicativas del lenguaje. Desde la lingüística, la lengua materna puede entenderse como un sistema organizado de signos que permite la comunicación y la construcción del pensamiento humano. Según el libro de Cosseriu, el lenguaje constituye una capacidad exclusivamente humana que hace posible interpretar la realidad y transmitir conocimientos. La lingüística estudia aspectos como la estructura gramatical, el significado de las palabras y las funciones comunicativas del lenguaje. Estos elementos ayudan a comprender cómo las personas organizan sus ideas y desarrollan procesos cognitivos mediante la lengua. Por ejemplo, desde la infancia aprendemos conceptos tales como normas sociales y formas de interacción gracias a nuestra lengua materna. Esto demuestra que el lenguaje no es solamente una herramienta de comunicación, sino también un instrumento esencial para el desarrollo intelectual y cultural. Pues ciertamente es verdad que nosotros empezamos a identificar nuestra lengua materna desde el inicio, desde chiquitos, aprendemos conceptos, empezamos a desarrollar nuestro intelecto de manera eficaz. La verdad, pues desde chiquitos nosotros vamos a iniciar a aprender a conocer conceptos y aún nos falta mucho más porque también nos van a faltar los de los otros hábitos de otros países, porque pues hay muchas veces diferencia entre pues un colombiano y un gringo. Sí, porque la lingüística, más allá de simplemente transmitir información, es como una manera de expresar la identidad cultural de las personas. También es importante mirar cómo es que la persona se expresa, porque acuérdense que hay 4 tipos de expresiones, que está la emocional, que pues mucha gente cuando hace movimientos, como lo soy yo, porque yo soy mucho de comunicarme de manera, ¿cómo digo? De manera expresiva. Entonces, Pasando al tema de la metalingüística, según lo expuesto por Loreda en su artículo, el metalenguaje en su conjunto se refiere a cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje sobre sí mismo. Aunque en un principio esta labor pareciera ser solamente de los lingüistas, tiene más una connotación universal, dado que cualquier hablante, sin excepción, hacemos uso de ello incluso de manera inconsciente. Para la metalingüística, el uso del lenguaje primario es una característica universal del lenguaje, como un todo, ya que en todas las lenguas dicha capacidad de hablar sobre sí misma
sin importar qué lengua sea. Por ejemplo, Pablo es un nombre o la palabra nombre está compuesta de 6 letras. Implica que cualquier participante del código puede convertirse en un objeto del decir. Ser un objeto del decir básicamente es que todo tiene un significado y todo puede ser explicado con palabras dentro del lenguaje. Entonces, en ese sentido, el nivel universal del metalenguaje nos muestra que la autorreferencia es inherente a la condición humana, ya que el ser humano siempre ha buscado explicar cualquier cosa en la que esté en contacto, y el lenguaje, al ser la lengua materna algo inherente prácticamente desde que se empieza a formar la conciencia humana, está ligado a esto y de manera intrínseca. Entonces, cuando ya uno avanza más y pasa a un nivel idiomático o histórico, aquí comienzan a haber diferencias palpables entre las lenguas, dado que cada una posee sus propias palabras, referencias e incluso chistes, como por ejemplo puede ser un refrán que a caballo regalado no se le miran los dientes. Al ser dicho en otra lengua, perdería su connotación cultural, del mismo modo que un chiste basado en doble sentido solo se funciona en el contexto del léxico local en el que se esté hablando. Entonces, en este nivel se puede estudiar cómo la estructura de un discurso para llevar a cabo cambios en el rumbo de la comunicación, al reformular, disgregar, ponderar o afirmar un enunciado, denotando así el tono en el que continuará la conversación. Entonces, finalmente tenemos que el metalenguaje, al hablar ya en el nivel individual o sociolingüístico, está dado por los hablantes, quienes lo usan de manera casi caótica, ya que la lengua no se planifica, pero aún así se hace uso de ella, identificando cuándo usarla, cómo usarla y por qué usarla en determinada situación. Esto constituye una reflexión metalingüística. Aunque no todos los hablantes sean lingüistas, estas interacciones naturales entre los usuarios de las lenguas son las que muchas veces dan a pie a una evolución del idioma. Cuando cierta interacción genera repercusión dentro de miembros de una comunidad, puede volverse una parte sólida dentro del sistema comunicativo y quedar grabada en la memoria colectiva de los hablantes. En este caso es cuando aparecen nuevas palabras que ya se quedan de manera generacional en una comunidad. Entonces, según lo que se pudo ver en el artículo, se identifican 3 niveles en el metalenguaje bien definidos, que es el universal, la capacidad innata de toda lengua para hablar sobre sí misma; el histórico, que son las particulares idiomáticas de cada lengua, que pueden ser como refranes, chistes, cosas que no tienen traducciones literales a otro idioma; y en el individual, el uso reflexivo, que aunque no es planificado, cada hablante hace del lenguaje en sus interacciones diarias. Todos ellos giran en torno a la diferencia clave que nos señala el autor entre hacer con el lenguaje y decir del lenguaje, lo cual es que, en síntesis, hacer con el lenguaje se refiere a todos los fenómenos reflexivos que muestran el lenguaje, las lenguas y los textos como capacidad, y el decir del lenguaje son las predicaciones que se hacen sobre lo lingüístico. Entonces, dada esta distinción, resulta fundamental no solo para la teoría lingüística, sino también para la educación y la comunicación cotidiana, ya que nos permite tomar conciencia de cómo moldeamos nuestros mensajes, corregimos malentendidos sobre la marcha. A la hora de ello, el artículo de Lorea nos aporta una mirada clave a la lingüística actual, al demostrar que el metalenguaje es no solo una rareza académica, sino una herramienta viva que todos usamos a diario para reflexionar y mantener una evolución constante del idioma y nuestra cultura. Pues ciertamente es verdad que nosotros empezamos a identificar nuestra lengua materna desde el inicio, desde chiquitos, aprendemos conceptos, empezamos a desarrollar nuestro intelecto de manera eficaz. Cuando nos dicen unas palabras, cuando empezamos a conocer sonidos, conceptos, palabras claves o algunas metáforas o palabras habituales que nosotros llegamos a decir en nuestra propia comunidad. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros tenemos muchas palabras comunes. La verdad, pues desde chiquitos nosotros vamos a iniciar a aprender a conocer conceptos y aún nos falta mucho más porque también nos van a faltar los de los otros hábitos de otros países, porque pues hay muchas veces diferencia entre pues un colombiano y un gringo. También es importante mirar cómo es que la persona se expresa, porque acuérdense que hay 4 tipos de expresiones, que está la emocional, que pues mucha gente cuando hace movimientos, como lo soy yo, porque yo soy mucho de comunicarme de manera expresiva. Más que todo entendí sobre la función es que esta misma función metalingüística hace que uno mismo se cuestione sobre las palabras que está aprendiendo o las palabras que estará diciendo, el cómo nos vamos a comunicar con alguien, el cómo nos vamos a expresar a alguien más, porque de acuerdo a esta función de los estudios, esta metalingual, no sé qué,
permite que desarrollemos esa conciencia, cómo vamos a hablar con alguien, cómo le vamos a comunicar algo a alguien. Es como cuando le vas a dar una noticia a alguien importante que puede afectarlo, no sabes cómo lo vas a decir, o tú mismo piensas cómo se lo digo, cómo se lo expreso, cómo voy a dar esa noticia que puede tanto afectar como le puede gustar a esa otra persona. Por ese otro lado, pues sí, porque pues como docentes sí deberíamos tener precaución, porque pues tenía diferentes tipos de situaciones en contexto, dependiendo de las palabras adecuadas que se usen, para ser un poco más prudentes y evitar. Además, esta función hace que nosotros como docentes, nosotros le enseñemos a nuestros próximos estudiantes que cómo ellos puedan tener una habilidad o desarrollar una habilidad de lectura crítica más profunda, cómo pueden argumentar más o cómo pueden comprender un poco más y tener más que todo en cuenta lo que están leyendo o lo que van a aprender, tener lectura crítica sobre lo que están conociendo. Juan Sebastián, sí que es verdad que es importante lo que habla sobre la lectura crítica, pero hablando de metalingüística, para mí es importante entender, es mi propio criterio, que tiene que ver con la capacidad que yo tengo para reflexionar sobre lo que yo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, e inclusive cotejarlo También, con los resultados que obtengo cuando yo me estoy comunicando con alguien. Por ejemplo, en relaciones de trabajo, con un compañero de trabajo o inclusive con un jefe. Tiene que ver con lo que tú mismo también decías hace un momento, como que me toca, partiendo de los resultados que tuve, al decir una determinada cosa o al expresar una determinada idea, yo puedo entonces la siguiente vez reestructurar mi discurso para ajustarlo digamos, al objetivo que me propongo lograr, pero también a la respuesta que espero poder recibir. Es esa capacidad, digamos, de autoobservación sobre la manera como hablamos para irla ajustando a las necesidades según corresponda. Es como lo entendería yo y por supuesto es una perspectiva supremamente valiosa. Por ejemplo, dos hermanos chiquillos que están, digamos, en la infancia y que uno, sin darse cuenta, sin necesariamente y de manera intencionada, acaba de ofender a su hermano más chico. Una de las funciones educativas de los padres es ayudarles a encontrar, a tomar conciencia de que existen mejores maneras de decir las cosas. Para mí, desde mi entendimiento, eso tiene que ver con la función metalingüística. Sociolingüística, la sociedad estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad desde una perspectiva a las identidades culturales, contexto social y dinámicas de interacción entre individuos o personas. La sociolingüística entre los hispanoamericanos pues se explica en diferentes variaciones, como la región, la edad, la sociedad y las diferentes prácticas culturales de cada comunidad. Por ejemplo, en países hispanoamericanos existen diferentes formas de hablar español, como acá en Colombia se usan diferentes tipos de palabras en otras regiones, y que acá puede significar pan de yuca, ya puede ser un pan de bono, por ejemplo, o diferentes contextos, como cuando nosotros decimos huipa, huipa y eso significa niño, pero allá no saben el significado. En sí, también permite pues comprender situaciones relacionadas con discriminación, como cuando uno usa cierto tipo de palabras para ofender a alguien o desigualdad social. En Miguel. muchos casos, algunas formas de hablar pues son consideradas superiores frente a otras, generando exclusión o estigmatización. Por ello, también es importante promover el respeto de todas las variables lingüísticas y reconocer que cada forma de hablar representa una expresión legítima de identidad cultural, por así decirlo. Yo lo que entendí como ahí de la sociolingüística es como que incluye todos los aspectos de acento, vocabulario y gramática aún dentro de un mismo país, ¿no? Que por lo menos aquí pues nosotros tenemos el acento pita, en la costa pues los costeños tienen como su manera de hablar, los paisas. Los tolimenses, como nosotros. Siguiente, mientras yo te escuchaba,
hablar de la importancia del reconocimiento de la multiculturalidad y el respeto por la diversidad. Eso habla de inclusión, eso habla de humanismo, eso habla de de consideración, solidaridad, de solidaridad, de, exactamente. El tratarnos unos a otros como seres humanos independientemente del origen cultural o de la condición de nuestra propia vida o estilo de vida, porque en la diversidad hay múltiples estilos de vida. Pero entonces me hiciste recordar la conversación que minutos atrás estábamos teniendo sobre la función metalingüística, como la oportunidad que tenemos de autoescucharnos, autoevaluarnos acerca de la manera como estamos hablando o acerca de la manera como nuestro hablar, nuestro comunicar puede estar impactando en nuestros interlocutores. Entonces, claro, desde esta perspectiva de la que tú hablas, de la multiculturalidad y de la importancia de ser inclusivos para garantizar la diversidad lingüística, entonces pues como que nos toca revisar, y aquí retomo las palabras de Sharik, si yo siendo paisa, puedo estar por mi manera de hablar o por lo que puedo estar diciendo, puedo estar hiriendo a alguien de otra región, pues entonces hacer eco a la invitación de autoobservar, autoescuchar mis palabras y tomar conciencia de la manera como pudieran estar impactando en esa otra persona que desde otra cultura está ante mí como una oportunidad, ¿no? Para poder desde la interacción colaborativa como ciudadanos de diferentes orígenes y con distintas culturas, poder convivir en este terruño que se llama Colombia. ¿listo? Ahora va Juan Pablo y Chari con sus opiniones, muchachos, por favor. Sí, porque dado que Colombia es un país bastante multicultural, como que ese tipo de discusiones caen en saco roto, porque al fin y al cabo aquí hay de todo revuelto. Lenguas Acá tenemos indígenas, demasiadas. nosotros que somos los mestizos, que aunque haya diferencias lingüísticas, ya sea por la región en la que cada uno se crió o el ambiente en el que está viviendo ahora, porque como pasa con el compañero Carlos, él es paisa, pero uno no lo escucha que hable como un paisa. Tal vez porque fue a vivir a otro lado por mucho tiempo, no lo sé. Entonces son O cuando, cosas que impactan directamente en o cuando cómo gente del se campo vive va para la una ciudad, culturalidad de una lengua. o cuando la misma gente del campo va para una ciudad, la misma ciudad, el mismo ambiente de la ciudad hace que las personas se sientan un poco abrumadas y impactadas al conocer un nuevo ambiente, una nueva cultura, una nueva forma de vivir. Porque ciertamente es difícil pasar de un pueblo a una ciudad. Pues repito lo dicho, pues la verdad es un tema muy importante porque tiene que promover el respeto por las diferentes culturas y como dice el compañero Juan Sebastián, que es importante que mantengamos unidos en vez de estarnos estigmatizando y excluyendo unos a otros. Pues es que la idea es reconocer que cada forma de hablar representa una expresión legítima, pues más que todo de identidad cultural. O sea, si me hago entender, Sí, Por ya Pero supuesto. dependiendo de cada no, región y la edad, también las tradiciones que se hacen en las comunidades, más que todo es por ese lado, más cultural. Pero pues solo me tiene también ofendo. diferentes tipos de variables. Qué bien que se ha mencionado aquí, Sharik, muchísimas gracias, lo que tiene que ver con la sociolingüística. Entiendo yo que la sociolingüística se centra en el estudio de cómo el contexto social influye en el uso particular que podamos hacer del lenguaje. Distinto de la filología. La filología se centra más que nada es en el estudio histórico de los textos y el contexto cultural en el que ellos pudieron tener su origen. Pero la sociolingüística sí que tiene que ver con eso que estás hablando, sobre cómo hablan los paisas, cómo hablan los opitas o cómo hablan los rolos. Pero no solamente cómo hablan, sino que también cuáles son las actitudes que se expresan o que se manifiestan a través de lo que están diciendo. Y entonces ahí también tiene sentido poder estudiar históricamente en la historia de Colombia, cuál ha sido la relación que existe entre estas subregiones. Por ejemplo,
Antioquia, Antioquia Federal, y entonces Antioquia siempre, digamos, los paisas en general se han, digamos, visto a sí mismos como una raza superior, como una cultura con mayor capacidad y potencial económico, etcétera, etcétera. Esa identidad de raza definitivamente se tiene que expresar en el lenguaje. Es como una consecuencia lógica. Y la rama que estudia eso es justamente lo que tú estás exponiendo, la sociolingüística. Ahí estamos definitivamente en sintonía. Bueno, primero que nada, para iniciar algo de esto, yo quiero dar como un tipo paréntesis. La multiculturalidad es la referencia a la convivencia que tenemos de diferentes culturas, como la paisa, la tolimense, la costeña, los huilenses, dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país, que es que es llamado Colombia. Mientras que la diversidad lingüística se relaciona con la existencia de diferentes lenguas, puede ser diferentes idiomas, diferentes métodos de hablar. Creo que también está el método de lengua indígena. No lo entendí muy bien, la verdad, eso me disculpan. Y unas formas de comunicación, puede ser por tipo señas, pueden ser hasta por uno mismo que hace las señitas a un amigo. Hey, míreme aquí, hagamos esto. Tipo señas también, porque son formas de comunicarnos. ¿Que puede ser que esa sea un poquito más privada? Sí, pero es una forma de comunicarnos. Ahora, la multiculturalidad reconoce la coexistencia de las diferentes culturas, como lo dije anteriormente, dentro de una misma sociedad y promueve el respeto por la diversidad lingüística y la cultural. Según en torno a la culturalidad, las reflexiones sobre la cultura y la comunicación para la didáctica de la lengua, el aprendizaje de las lenguas favorece la comprensión intercultural y fortalece la convivencia entre comunidades diversas. La lengua materna cumple un papel muy fundamental en este proceso, ya que representa la memoria histórica, las tradiciones, las formas de pensamientos de cada pueblo, de cada persona y de cada distrito. Cuando una lengua desaparece, también se pierde parte importante de la identidad cultural de una comunidad. Un ejemplo de la diversidad puede observarse acá en Colombia, donde conviven múltiples lenguas indígenas, además del español. Reconocer y valorar estas lenguas permite fortalecer el respeto hacia las diferentes culturas que tenemos en nuestro pequeño país y las culturas que van a tener todos los otros países vecinos. Por ello, la educación debe fomentar algunos espacios y espacios aparte para los estudiantes que podamos aprender a dialogar desde la diferencia, comprendiendo que todas las lenguas poseen el mismo valor cultural y el mismo valor humano. Como lo dije anteriormente, aquí nosotros, esta forma multicultural, tratamos de sincronizar a todos, que todos estemos unidos y todos podamos entendernos y llevarnos de un mutuo respeto. Porque también, como lo dijo la compañera Charik, mucha gente se siente muy superior a otras personas cuando pues hablan otro idioma o cuando sienten que son mejores que otra persona o que su tipo de lengua es un poquito superior a la otra. Y eso es maluco porque ciertamente uno se siente de mal o se siente raro, pero no se debería sentir así porque la idea de estas dos, es que se consideren una misma lengua y que se lleve un respeto humano. Retomando un poco lo de mi compañero Juan, nosotros como grupo hemos propuesto la siguiente actividad pedagógica. Planteamos el desarrollo de un taller intercultural de narrativas y expresiones lingüísticas. La actividad no solo consiste en que los estudiantes compartan palabras, sino que también expresiones, relatos o formas de hablar propias de sus regiones o contextos familiares. Posteriormente se realizará una reflexión grupal, donde las diferencias lingüísticas serán encontradas y el valor de la cultura se representará en cada una. Esta estrategia no solo nos permite fortalecer la identidad, sino que promover el respeto por la diversidad lingüística, el desarrollo de pensamiento crítico y la mejora de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Además de eso, podemos integrar herramientas digitales como foros virtuales, como el que estamos haciendo en estos momentos, como podcasts que ya en actividades pasadas hemos presentado,
o videos colaborativos para facilitar la participación y el intercambio de experiencias entre estudiantes y en contextos culturales. Gracias, Yuri. Tatiana, definitivamente sería muy valioso que una actividad de este tipo pueda desarrollarse, porque si algo necesitamos es desarrollar la capacidad de interactuar positivamente con personas que hablan, que se comunican desde diferentes contextos culturales, sociales, comunitarios. De hecho, es una estrategia para establecer en nuestros territorios la paz, ¿no? La convivencia y y el compartir entre todos como una dinámica de vida cotidiana, y con ello, pues, de alguna forma contribuir a la disminución, no solamente al desarrollo de hábitos y buenas prácticas, sino, pues, por supuesto, la disminución de los conflictos, de las discusiones y, por ende, de la violencia incluso. No sé si alguien más quisiera aportar a lo que nos ha compartido ya en esta etapa Yuri Tatiana. Pues de que la actividad podría ser buena, bastante bien, porque compartimos palabras, expresiones o relatos o unas formas de expresarnos como hacen otras personas en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes regiones, como anteriormente ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, las culturas indígenas, las culturas paisa, la cultura tolimense, la huilense, entre todas, porque muchas veces tenemos unas formas diferentes de decir unas palabras que pueden significar lo mismo, como el flow. ¿Cómo es que me había ya dicho, don Carlos? La La filo, filología. la ¿Estás hablando? filología. Sí, pero recuerda que filología tiene que ver con el análisis histórico de textos históricos, ¿no? Y el contexto Ujú. histórico en el que se escribieron. Pero sí, entiendo lo que quieres decir, claro que sí. Porque sinceramente, a estrategias como esta podemos aprender un poquito más la cultura que hay entre otras personas, algunos sucesos históricos también, porque vamos a aprender algunas palabras que anteriormente se decían, otras palabras que no, o palabras nuevas que vamos a ir creando, porque como somos una comunidad y somos seres humanos y vamos a ir evolucionando, 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 vamos a crear nuevas palabras, vamos a crear nuevo vocabulario, nuevas formas de hablar, porque no es lo mismo ahorita decir unas palabras como las atrás, las modernizaron algunas personas y eso va a cambiar durante toda la vida, es un ciclo de vida. Vale, Y, gracias. y pues si no también, pues más que todo es como una forma de compartir tradiciones, culturas a través de la comunicación. Ya depende mucho de el respeto y pues que no nos excluyamos, porque eso también es muy importante, más que he notado que todas tienen el énfasis de que el respeto y que nos unamos como una sola comunidad. Es lo que he notado en todo lo que hemos expuesto todos. Genial, Un poquito gracias, diferente, Shalik. porque ciertamente sí, una sola comunidad sería bien, pero pues no está tampoco tan mal que cada quien tenga su espacio, porque no todos vamos a pensar lo mismo y no todos vamos a querer estar en un solo lado. Esa es la cosa. No todos van a querer ser lo mismo. Así que obviamente, todos van a querer ser uno y todos van a querer paz, pero en este mundo nunca lo va a haber. Ahí es la invitación a la que hace referencia Sharik. En medio de las diferencias, las particularidades, poder convivir en armonía y en paz. Muy bien. Adelante, Yuri Tatiana, si no hay más comentarios. Ok, entonces creo que todos estamos en la misma sintonía, que consideramos que se a una educación más inclusiva, participativa e intercultural, ¿verdad? Ok, Definitivamente. entonces, llegando a una conclusión, podemos afirmar que la lengua materna constituye un elemento esencial en la construcción del pensamiento, la identidad cultural y las relaciones sociales, que a través de ella, en la lingüística, podemos comprender la estructura y el funcionamiento del lenguaje. También, mediante la metalingüística, desarrollamos una capacidad reflexiva y de pensamiento crítico. Y desde la sociolingüística entendemos cómo la lengua refleja realidades sociales y culturales. Entonces, para concluir ya
más sintético, la multiculturalidad nos invita a valorar la diversidad lingüística. Finalmente, podemos comprender que la educación debe promover espacios de diálogo intercultural donde las diferencias de las lenguas y las culturas sean reconocidas con igualdad y dignidad, favoreciendo una sociedad más inclusiva, tolerante y consciente de su diversidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también a todos ustedes y ha sido un gusto poder compartir en este espacio. Hasta pronto. Gracias, Juan Sebastián. Gracias. Gracias, Sharik. Gracias a, a Juan Pablo, que se nos ha enfermado. De hecho, está en emergencias. Confiamos pues que se mejore.